hermanos. qué tremendo este tema, mis hermanos. Pues el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Está hablando de que todos nosotros, usted y yo, tenemos dos leyes en nuestra propia vida. Y yo quiero que me ponga toda su atención posible. Después, en medio, si tenemos el tiempito, voy a tener unas preguntas. Y lo que está hablando es que todos tenemos dos leyes en nosotros. Uno, la ley de Dios, y otro, la ley del pecado, o la ley de la carne, la ley de esta naturaleza carnal que nos induce, nos lleva, nos mete al pecado. Y otra, esa ley de Dios que, gracias al Señor, somos hijos de Dios. Todos los que están aquí, bendito sea el Señor, todos somos creyentes en Cristo. Y está esa ley de Dios golpeando en mi vida, en mi corazón, en mi mente, pero también está esta carne que, como dice el apóstol, miserable de mí. Ahí en el verso 24 lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que analicemos esto hasta donde pues el tiempo nos dé, pero sepamos eso, todos luchamos con estas dos leyes. Ahora, depende de usted, depende de mí, a dónde inclino yo la balanza. Si la inclino a lo espiritual hacia Dios o lo inclino hacia lo material, carnal, pecador, la obra del diablo en mi carne. ¿Somos nueva criatura? Todos, claro que sí. Hemos nacido de nuevo, todos, claro que sí. Somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, nos morimos y vamos a la presencia del Señor, estamos apuntados en el libro de la vida, sí, sí, pero seguimos luchando con este cuerpo. Por eso, mis hermanos, es necesario, definitivamente que es necesario inclinar nuestra vida a la obra del Señor. Y este va a ser el estudio de esta noche. Espero en el Señor que podamos avanzar bastante. Mi naturaleza humana caída. La naturaleza humana caída es reconocida en la Biblia como la carne. Cuando hablamos de mi carne, pues lo que se está refiriendo es a esa naturaleza humana que después del Edén fue una naturaleza caída. Y es una verdadera lucha. Todos vivimos en esa lucha y es a veces una guerra, si podemos decir entre comillas así, una guerra a muerte, ¿ya? Porque estamos peleando contra el enemigo que está influyendo en nuestro ser. El cuerpo va deteriorándose, pero el espíritu, el alma han sido renovados por Cristo Jesús y este cuerpo un día pues de ahí hay que enterrarlo. Pero la carne es esa naturaleza completa que está en mí, en el corazón. Del corazón nacen los malos pensamientos, la mente, esa lengua, ¿verdad? A veces chismosa, ¿verdad? Ese ojo malicioso. Todo eso habla acerca de la carne. No soy pecador. Oiga esto, qué bonito. No soy pecador porque peco. Peco por mi naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Porque me pongo a pensar, ¿por qué motivo siendo hijo de Dios, caminando con el Señor, y a veces tengo que luchar para no robarme aquel dinero, para no desear lo que otros tienen, para aprender a mirar delante de Dios con temor y temblor las cosas que se deben de ver bien y no codiciar? Qué terrible, ¿verdad? Es terrible. Y esa es la lucha, mis hermanos, que usted
pelea que yo peleo a diario. Mi naturaleza pecaminosa sigue en mi vida hasta la muerte. Sí, sí. Siempre estaremos peleando, ¿verdad? Contra el pecado. Siempre. Ahora, ¿esto me aparta, me aleja de ser hijo de Dios? No, en lo más mínimo. Para eso tenemos la sangre de Cristo, ¿verdad? Para clamar su perdón, arrepentirse, pedir perdón, confesar el pecado, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, pero ahora como hijo de Dios, he sido liberado de ese control o dominio del pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mire, que tenemos la naturaleza humana, sí es cierto, pero no es cierto de que ella me controla. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario yo fui libre de ese control. Por eso es que yo peleo, yo lucho contra todos esos pecados perversos, ¿ya? Y en esto no hay pecados negros, rojos, café, blanquitos, medio pecado y pecado entero. No, pecado es pecado. Pecado es pecado. Tan mentiroso es usted como el perverso adúltero. Igual. Uy, no, pero mi pecado es menor. Sí, porque usted lo ve así, pero delante de Dios tienes que llegar y confesarlo igual como aquel que hizo el pecado horrendo, ¿ya? No debo justificar mis pecados a mi naturaleza caída, mucho cuidado, sino que debo entregar el control de todo mi ser al Espíritu Santo y a la obediencia a la palabra de Dios. Pastor, yo quiero estar libre de todo este pecado. ¿Qué hago? Pastor, mire, tengo demasiada lucha con el pecado. Pastor, mire, viera que yo... Y ahí van contando todas sus historias, historias de terror. Pues mire, lo que yo le digo es que escuche la voz del Espíritu de Dios por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. ¿A dónde escuchamos la palabra de Dios? La escuchamos en la iglesia. Lo escuchamos en un mensaje. Lo escuchamos en un mensajito que pusimos en la radio. Bueno, pero también leemos en la escritura la palabra de Dios. Y esta, mis hermanos, lo que está haciendo en mi vida es llenando mi mente, cubriendo mi corazón, porque el mismo Señor Jesús dice que del corazón es de donde salen. No es una cuestión externa la que me contamina, no. Yo estoy contaminado de dentro y de dentro sale, aflora, como la matita, ¿verdad? Que sale con esa flor preciosa. Pues así del corazón nace todo ese montón de cosas horribles, ¿ya? Y somos nosotros los que decidimos si le damos cabida, si obedecemos a todos esos mensajes o realmente dominamos. ¿Podemos dominar? Sí. ¿Por qué motivo? Porque tenemos la autoridad de Cristo Jesús. Y en la cruz del Calvario Satanás fue avergonzado y el Señor Jesucristo nos dio la autoridad para reprender toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. Mire, tome autoridad en su propia vida. No es desde ponerse a reprender a todo el mundo. No, no, no es eso. Sino de reprender en su propio corazón esa codicia, ese mal ojo, ese mal pensamiento, ese chisme de estar hablando contra la gente, esos pensamientos perversos. En el nombre de Jesús, reprendo todo pensamiento negativo. Lo cautivo, como dice Corintios, en el nombre de Jesús. Entonces, lo que estamos nosotros es controlando todo ese mover. Y esto, mis hermanos, es una verdadera guerra diaria a muerte, ¿ya? Esto es así. Cuando peco es porque dejé el control a la carne.
y no al Espíritu de Dios. Sépalo. Y esto es para tenerlo claro. Esto es para tenerlo claro. Esto es realmente porque abandoné, me desvié, me aflojé de caminar con el Señor, dejé de orar, dejé de leer la Escritura, dejé la iglesia. Y se lo digo, mis hermanos, porque el mensaje del Señor es ese, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Y después nos vemos, mis hermanos, en enredos horribles y hasta en pecados feos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? De ahí dejamos de orar, de ahí dejamos de leer la Biblia, dejamos de adorarle, de alabarle, dejamos de congregarnos y después, mis hermanos, hasta nos cae mal la iglesia, nos cae mal el pastor, nos cae mal el hermano, la hermana y empezamos a ver cosas que antes no veíamos y a criticar lo que no criticábamos. Y entonces todos los demás están mal y no es así. No es así, es porque mi vida ha sido entregada más a la carne que al espíritu. ¿Sigo siendo hijo de Dios? Sí. Arrepiéntase, confíe en su pecado y adelante, y vamos, y métase de nuevo. Así es esto, mis hermanos. Yo quiero que veamos este pasaje, Romanos, capítulo 7, 17 al 20, dice así, habíamos leído, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es el apóstol que está hablando. Por eso no nos creamos tan santos. Ay, no, yo no peco, mire, yo no me comparo con el apóstol Pablo, mucho menos con el Señor Jesús. Y tampoco me voy a comparar con la palabra de Dios. Y vea lo que aquí está diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, o sea, en mi ser, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Por eso, amado hermano, no se suelta del Señor. No haga como el niño aquel que va tomado de la mano del papá y se suelta de la mano y sale corriendo. Y sale corriendo en la calle. Qué terrible. Y el padre ahí corriendo detrás del muchacho, del niño. Y el niño muerto de risa. Qué barbaridad, ¿verdad? A veces me pongo así con Dios. Me despego creyendo que yo puedo solito. Y no puedo. No puedo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué pasaje para tener revelación de lo que es nuestra vida de santidad. Debemos buscar una vida de santidad, pero hay una verdadera lucha. Y esto es una guerra que lo vive todo creyente. Se habla mucho, hermanos, es que aquel creyente es maduro. Fíjese que me cuesta entender esa palabra. Me cuesta, sinceramente me cuesta entender. Porque he visto recién convertidos caminar con Dios de una manera maravillosa. Y gente de 30, 40, 50 años cometiendo pecados de los más absurdos. Entonces, hermano, hermana, por favor, camine hoy con Dios y apártese de todo lo que sea el pecado. El apóstol nos instruye que el pecado mora en mi naturaleza pecaminosa y esta naturaleza es heredada tristemente por nuestro padre Adán. Es así. Esto es lo que está en nosotros y debemos de estar listos. Debemos de estar listos. Pablo reconoce que en mi carne no mora el bien. Por lo tanto, debemos tener una vida de humildad, reconociendo que dependemos del Señor y no debemos apartarnos de la guía del Señor.
todos los creyentes luchan contra su propia naturaleza pecaminosa. Todos, todos. Y esta enseñanza es directamente del apóstol Pablo que nos lo dice. Yo puse esa fotita que está ahí a la izquierda como un soldado romano, ¿verdad? Con toda su armadura, su escudo. En una mano está la lanza o la espada y en la otra el escudo. Y tiene el yelmo ahí en su cabeza y en el pecho, ¿verdad? Toda esa cuestión que lo defiende. Mis hermanos, esto es una guerra diaria. No se acueste sin orar. No salga sin orar. Lea la escritura todos los días. Mire, no abandone la iglesia, por favor, por favor. Nosotros los pastores siempre peleamos, ¿verdad? Con el pueblo. Mire, vengan a la iglesia y todo eso. Pero mis hermanos, es por el bien de cada uno. Pablo dice que tenemos dos leyes en nuestra vida, así como lo dije al inicio. Mire las dos leyes. Así que, queriendo yo hacer el bien, perdón. Hallo esta ley. Aquí está la primera ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Qué bello, ¿verdad? Aquí estamos, mis hermanos, en este momento, creciendo en la ley de Dios. Estamos aprendiendo, estamos estudiando, leemos la Biblia. Aquí estamos creciendo en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está. Ahí está. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estas dos leyes, amados, están en nuestra vida. Y moriremos así. Moriremos así. Ahora, depende de mí a quién alimento. Siempre se cuenta del hombre que tenía las peleas de perros, el perro negro y el perro blanco, y el mismo hombre era el dueño de los dos perros, y llegaba a apostar. Si fue cierta esta historia, no lo sé, pero me la han contado en varias ocasiones. Y entonces el hombre apostaba a su perro negro, y otros apostaban al perro blanco. Pero él invertía su dinero solo en el perro negro. ¿Y qué sucedía? Que el perro negro ganaba. Iba a otro lugar y en otra ocasión también llevaba el perro negro y el perro blanco. Y él apostaba por el perro blanco. Igual, por el que él apostaba, por ese ganaba. Probablemente esto era una fábula. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el hombre sabía cuál perro ganaba? Sencillo. A uno lo alimentaba durante la semana y al otro lo dejaba con hambre. Y así lo hacía con uno y con el otro. Así sucede con estas dos leyes. ¿A cuál alimentas? Y al que alimentes va a ganar. ¿Cuál? Decídalo. Y esta decisión es de todos los días, no de solo hoy, sino de todos los días. De mí depende a cuál le voy a servir. ¿A quién le vas a servir? ¿Le vas a servir a la carne o le vas a servir a la ley de Dios? Usted decide, yo decido, ya yo he decidido y yo quiero que sea la ley de Dios la que domine mi vida y le ruego al Señor, Señor, ayúdame cuando ya me estoy debilitando, me estoy poniendo flaco, ¿verdad? En la ley tuya, por favor,
porque quiero comer, quiero engordar en esa ley. Así es, así es. Algo muy importante para resaltar es que el apóstol nunca, y esto es lo interesante con este pasaje, nunca se está justificando por sus faltas, sino que presenta la lucha de todos nosotros y explica las dos leyes que llevamos y debemos luchar inclinándose, eso sí, a la ley de Dios. No es que vamos a salir después de este estudio y entonces yo me voy a justificar. Es que en mí, como tengo una naturaleza caída, por eso soy así. No, no, no. Y mucho cuidado también, varones, hombres, padres, mucho cuidado con eso. Es que nosotros somos así, los hombres somos así. No, 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 no. No me meta a mí en ese gremio de pecadores. Así es usted. Y si algún día lo ha dicho o lo va a decir, diga, es que yo soy así, yo. Me gusta el pecado, como el pecado. Qué diferente, ¿verdad? Pero a veces algunos se justifican. No, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, y menos siendo creyente, menos siendo creyente. Recordemos las tres herramientas que todo creyente tiene. Todos poseemos el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Dentro de tu vida mora el Espíritu Santo. Así lo dice la palabra de Dios. 2, la Biblia. Y 3, la iglesia. 3 herramientas, mis hermanos, que fortalecen esa ley de Dios que está en mí. Y que cada vez debilita la ley de la carne, de esa naturaleza caída, de esa naturaleza adámica también se le llama. Mi naturaleza pecaminosa es una amenaza constante mientras viva en este cuerpo terrenal. Qué lindo cuando leemos en la Escritura, estudiamos de que seremos transformados, ¿verdad? Porque seremos transformados completamente, espíritu, alma y cuerpo. Maravilloso, lindísimo. Dice la Escritura que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y seremos transformados para vivir una eternidad con el Señor. Precioso. Este cuerpo se va, sí, pero se va transformado. Ya no se va esa naturaleza carnal, esa naturaleza adámica. Eso desaparece. Y así es como el Señor nos lo ha presentado en su palabra. En Cristo soy una nueva criatura, en espíritu y alma, claro que sí, pero mi cuerpo sigue deteriorándose y envejeciendo hasta dejar de funcionar. Este cuerpo, mis hermanos, sigue a la caída, sigue a la vejez, sigue con las enfermedades. Rogamos a Dios que ponga su mano de salud, de sanidad, es cierto, pero este cuerpo va, mi hermano, cada vez deteriorándose más y más, arrugándose, cayéndose las partes, ¿verdad? El pelo ya le cuesta a uno ver bien, hay que usar anteojos, los dientes. Uy, mis hermanos, es terrible, las arrugas, la piel, todo va debilitándose porque es lo natural. Pero mis hermanos, un día estaremos con el Señor y seremos transformados y seremos como Cristo Jesús. Qué bello, ¿verdad? Bellísimo, claro que sí. Bien, la naturaleza caída de mi cuerpo terrenal constantemente me empuja en sentido contrario a las dos grandes reglas de Dios. Escuche esto, óigame, esto me impresiona. La naturaleza caída de mi cuerpo terrenal constantemente me empuja en sentido contrario a las dos grandes reglas de Dios. Y tal vez usted se preguntará, ¿por qué motivo es que yo quiero las cosas de Dios, pero me cuesta tanto? Mire, aquí en este culto
podemos tener una gran cantidad de hermanos. ¿Y qué pasó? Bueno, algunos tienen sus justificaciones, pero otros simplemente de ahí entró las no ganas de estar. Qué raro, ¿verdad? No es para justificarme de que nosotros somos los más santos. No, no, no es eso. No es eso. A lo mejor nosotros somos los más necesitados. Eso es lo que siempre he pensado. Pero yo quiero que vea estas, las dos grandes reglas de Dios que siempre las menciono. Jesús le dijo, aquí viene la primera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la primera regla. Y fue el Señor Jesús el que lo dijo. Mi amado hermano, si con estas dos reglas hacemos toda nuestra vida cristiana, somos más que vencedores. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, ahí está, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas son, mis hermanos, las dos grandes reglas de Dios. Y después sigue hablando el Señor Jesús. En este pasaje dice, y de estas dos depende toda la ley. ¿Qué quiere decir? Estas dos reglas, mis amados hermanos, son las que van a sostener mi vida. Si amas al Señor, vas a buscar de Dios siempre. Si amas al Señor, vas a leer la Escritura. Si amas a Dios, quieres estar con los hermanos. Si amas a Dios, quieres la santidad. Si amas a Dios, abandonas el pecado. ¿Ya? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puede ser posible, mis hermanos, que siendo creyentes y estemos odiando a los hermanos, odiando a otras personas. No puede ser posible. Jamás. Y cuando venga el mal pensamiento contra alguien, y especialmente un hermano en Cristo, óigame, analícelo usted y diga, no, este pensamiento es diabólico. Sí, es diabólico y está en tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso quiere decir que si tienes ese mal pensamiento, no estás amando a tu prójimo. Por lo tanto, no te estás amando. Amado hermano, hay que amarse. Hay que amarse a uno mismo y buscar las cosas buenas para mi vida, solucionar problemas, errores, daños, para así amar a los demás. Porque no puede ser tampoco que como creyentes yo no me ame, no me interesa mi vida, no importa lo que me pase a mí y decimos que amamos a otros. No es cierto. Estas dos cosas van de la mano. Amar al prójimo y a mí mismo van de la mano. ¿De dónde vienen las tentaciones? Qué buena pregunta. Óigame, vamos a ver este pasaje. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y otras versiones dicen, cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces, aquí hago la pregunta, mis hermanos, ¿de dónde vienen las tentaciones? Alguien que me diga. Deseos de la carne, pastor. De los deseos de la carne. Otro más. ¿De dónde vienen las tentaciones? De nuestras malas mañas. De nuestras malas mañas. O sea, hay mañas buenas y mañas malas. Bueno. De la falta de Dios, pastor. De la falta de Dios. ¿De dónde vienen las tentaciones? De los malos pensamientos. De los malos pensamientos. Cuando yo me alejo del Señor, ¿qué caminos son los que tomo? Andar en caminos descarriados. ¿Verdad? Del pecado, así es. Ok. ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿Alguien más?
Cuando antepongo mi voluntad a la voluntad de Dios, pastor. Wow. Otra De mi pregunta. naturaleza pecaminosa, perdón. De mi naturaleza pecaminosa. No estoy dando la respuesta contundente todavía. Tengo otra preguntita más. Cuando yo obedezco a la tentación, ¿qué sucede? Cometo pecado. Cometo pecado. ¿Ok? Cuando yo obedezco a la tentación, ¿qué sucede? Cometo pecado. Muy bien. ¿Qué más? Me esclavizo al pecado. Me esclavizo al pecado. O sea, hay uno que domina mi vida y me hago esclavo de aquello. Ok. Otro más. Oiga, están contestando lindísimo. Qué excelente. Cuando Pero yo pastor, obedezco a la tentación, ¿qué sucede? Dígame. ok, ya hablamos de pecado, o sea, vamos a pecar, pero hay algo más, y es que una vez que yo pequé, me cuesta, mi naturaleza se revela o le da temor o se pone en contra de volver a buscar al Señor otra vez. Entonces lo que sucede es que cuando obedezco a la tentación, casi que me rebelo. Me separo de Dios, o sea, el pecado me separa de Dios, entonces ya no busco de Dios porque quiero vivir en mi pecado. ¿Verdad? Se corta, se corta el internet. Sí, 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 ni con fibra óptica se logra, ¿verdad? Se corta la comunión. Alguien más, muy lindo, muy lindo. Cuando yo obedezco a la tentación, ¿qué sucede? Porque la relación con Dios Ajá, se corta, como decía usted. ¿verdad? Sí. Muero espiritualmente. Uy, mi hermano, hombre. Sí, ¿verdad? Voy muriendo, ¿verdad? Y después de 3 días, ¿qué pasa con el muerto? ¡Ufala! Ya huele, ya huele. Sí, sí. Y sabe que espiritualmente es así, ¿verdad? Pues, es muy, muy feo. Ok, Bueno. pastor, Sí, bueno, estamos hablando de la naturaleza caída. ajá, Bueno, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, ajá. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, Ajá. sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, la tentación viene de la misma carne, pero Dios no nos va a dejar fracasar en esa Ujú. lucha. En esa lucha. Muy bien, muy bien. El pecado me debilita. El pecado me debilita, ¿sí? ¿Qué cosas? Voy a seguir. Estas preguntitas van saliendo aquí. Nada más, ya me pasé, pero un minuto. ¿Será que personas, cosas, aparatos, medios de comunicación, la internet, etcétera, me llevan a pecar? No, No. es la propia condición porque yo tengo dominio propio. Si yo estoy caminando con el Señor en santidad, yo sé lo que debo ver y lo que no debo ver. Si yo doy paso a 2 segundos, por ejemplo, en algo que no debo ver en el celular, lógicamente eso va a trascender. Entonces el instrumento está ahí, pero yo soy la que decido para qué lo utilizo. Ya, ok. Mis hermanos, continuaremos el otro jueves, pero cierro aquí. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Son los malos deseos. Entonces, vuelvo a leer, sino que cada uno es tentado.
cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. ¿Se recuerdan aquel dicho, el que con lobos anda, qué? Aullar Aprende a aprende. aullar aprende. Ajá. Eso alguien dice que si yo ando con pecadores, peco. Pues la escritura me dice que no es cierto. Si usted anda con lobos, es porque usted quiso andar con lobos, no que los lobos lo hicieron a usted. Claro, cuando ya yo estoy metido en el pecado, yo quiero andar con todos los que se arrastran y se envuelven en el fango de la podredumbre del pecado. Pero la escritura lo que me dice es que no es cierto de que son los aparatos, las cosas, las personas, las que me llevan. Y entonces de ahí lo que voy a hacer, como decía aquel predicador, quemen los televisores, ¿verdad? Y él tenía un programa de televisión, qué raro, ¿ah? Y ahí, ¿cómo es eso? ¿Ya? Y entonces, no son los aparatos, es de mi propia concupiscencia, de mi mal corazón. Entonces, el mal, mis hermanos, está en mí. De mí depende si le doy rienda suelta o verdaderamente lo controlo a la autoridad de Cristo Jesús. Vamos a quedar aquí, mis hermanos, que el Señor me los bendiga.